Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, doctor Cámara, doctora. Bueno, lo que vamos a hablar hoy es... está tomando, ¿no? Perfecto. Vamos a hablar de infecciones de la vía aérea inferior, ¿sí? En pacientes tanto inmunocompetentes y vamos a también, bueno, pasar algunas slides de algunos inmunocomprometidos. Así que bueno, hagámoslo dinámico esto, sí, yo soy casi de su misma edad que ustedes, así que en ese sentido siéntanse libres y cómodos y no se pongan para nada, en este caso, vergonzosos de poder preguntarme, ¿sí? Así que bueno, espero que les guste. Bueno, con respecto a lo que son las neumonías adquiridas de la comunidad, desde el punto de vista epidemiológico, podemos decir, bueno, que según lo que dice la nueva guía, sí, que es la que tenemos ahora, que escribió la gente de SADI principalmente, es que continúa siendo una causa frecuente tanto de morbi como de mortalidad en todo el mundo, con una incidencia global que va de 5 a 11 casos cada 1.000 personas. En la Argentina, según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 1.26 casos cada 1.000 pacientes, cada 1.000 personas. Esto tiene una mortalidad bastante variable, se podría decir, en el cual varía entre 0,1 y 5% de los pacientes ambulatorios y puede superar hasta un 50% en aquellos pacientes que requieren internación en cuidados intensivos. Bien, con esto quiero decirles que, bueno, que es una patología que tiene, además de morbilidad, mucha mortalidad. Los grupos de riesgo generalmente son los grupos de riesgo que son para cualquier tipo de enfermedades, principalmente niños menores de 2 años, adultos mayores de 65 o con alguna alteración en el sistema inmunológico que ya las vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. Con respecto al punto de vista epidemiológico, sí, en la Argentina es la sexta causa de muerte en general y quinta causa, en este caso por causa infecciosa, en mayores de 60 años. Generalmente nos tenemos que quedar tranquilos porque el 80% de los pacientes generalmente no requieren internación, ¿sí? Son pacientes ambulatorios y es una enfermedad que tiene una prevalencia estival generalmente en los meses fríos. Bien, ahora que estamos, en este caso salimos del dengue y entramos en todo lo que es la transmisión de infecciones de vía respiratoria alta y baja, ¿sí? Y bueno, en este caso, bueno, lo que les dije anteriormente con respecto a el promedio de internación y la mortalidad. Con respecto a las hospitalizaciones, ya hablando directamente de lo que es neumonía adquirida de la comunidad, fíjense en este caso que los grupos etarios van a estar divididos en más o menos entre 15 y 20 años y a lo largo de, bueno, al aumentar los grupos etarios aumenta en este caso las causas de hospitalizaciones. Y fíjense donde hace mayor hincapié generalmente es a partir de los 65 años, que es donde los pacientes que no estamos hablando de comorbilidad, acá de alguna alteración del sistema inmunológico y tampoco de alguna alteración clínica, sino de la edad propia. ¿Sí? A partir de los 65 años vemos que hay un aumento logarítmico, estos estudios de Estados Unidos entre 1997 y 2009, aumento desproporcionado de la causa de internación por neumonía adquirida de la comunidad. ¿Sí? Si hablamos de condiciones, ¿sí? Condiciones epidemiológicas que van a estar relacionadas con distintos patógenos, ¿sí? Esto lo dice la guía también del año 2003, nuestra guía, ¿sí? En este caso que están asociados, ¿sí? Distintos tipos de gérmenes según la condición clínica del paciente. Bien, así sabemos, bueno, que el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, ¿sí? Si hablamos en este caso de lo que es el germen más común y desde el punto de vista de la jerga médica lo vamos a conocer más como neumococo, es el agente etiológico que más frecuentemente va a ser la causa de neumonía adquirida de la comunidad. Bien, ahora si nosotros tenemos otras comorbilidades, también en este caso podemos ver otros gérmenes asociados. Por ejemplo, en el alcoholismo, ¿sí? Los bacilos gram negativos o los anaerobios, o por ejemplo TBC, las micobacterias tuberculosis, puede ser una causa muy frecuente, o por ejemplo aquellos pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tabaquismo, en el cual el neumococo se asocia mucho a Haemophilus influenzae y otros gérmenes como Mycoplasma catarrhalis o Legionella pneumófila. ¿Sí? Particular atención en Haemophilus influenzae en pacientes que son EPOC. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar mucho en este tipo de, digamos, de este tipo de condición para asociarse a la neumonía por Haemophilus influenzae, porque nosotros sabemos que tiene un mecanismo de resistencia que no solamente le tenemos que dar penicilina, sino un inhibidor de beta-lactamasa, ya cuando pensemos en el tratamiento. Con respecto a la diabetes, bien, es obviamente una comorbilidad bastante importante.
los pacientes con neumonía por estreptoneumonía, en este caso, suelen hacer más bacteriemias que otros pacientes de la comunidad. Bien, neumonías por Staphylo aureus, en este caso ya tenemos que pensar en un paciente que tiene comorbilidad y la neumonía, en este caso por Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad. Sí, ya lo vamos a hablar más adelante, pero en este caso hay una condición particular que hace que este tipo de germen tenga que tener un tratamiento específico distinto de las penicilinas. Bien, aquellos pacientes residentes de geriátricos, los cuales ya podríamos decir que los podemos englobar dentro de lo que son las neumonías, se podría decir asociadas al cuidado de la salud, estos pacientes que ya tienen mucho tratamiento antibiótico puesto, en este caso sabemos que bueno, son pacientes que ya están manejados desde el punto de vista, se podría decir antibiótico, y que nosotros ya vamos a pensar en gérmenes mucho más resistentes. En este caso obviamente neumococo, principal de la cabeza como siempre, bien, bacilos gram negativos, Haemophilus, Staphylo aureus meticilino resistente, anaerobios y clamidias. Bien, mal higiene dental, obviamente anaerobios. Bueno, después tenemos una larga lista, ¿sí? Que de acuerdo a la condición epidemiológica del paciente, nosotros lo podemos pensar. Por ejemplo, neumonías por contacto con roedores, ¿sí? Nosotros podemos pensar en hantavirus, bien, que ya vamos a hablar, vamos a tener un casito de hantavirus para más o menos tenerlo en cuenta como médicos clínicos que son ustedes. O, por ejemplo, la leptospira, ¿sí? La leptospirosis, una neumonía adquirida de la comunidad, en este caso por contacto con aguas contaminadas con orina de roedores. Sí, que también vamos a hablar un poquitito, vamos a poner unas placas. Bien, bueno. Con respecto a lo que es la neumonía adquirida de la comunidad, los grupos de riesgo para tener una enfermedad neumocóxica, ya lo fuimos desarrollando, ¿sí? Es decir, la edad mayor a 65 años, enfermedades cardíacas crónicas, ¿sí? Renales crónicos, respiratorias crónicas, fíjense todo lo que son los antecedentes, diabetes, neoplasia, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta, básicamente que en todos estos tipos de enfermedades aumenta entre 3 y 7 veces el riesgo de padecer neumonía. Y en aquellos casos en los cuales los pacientes tienen o HIV-Sida o alguna neoplasia, en este caso aumentaría alrededor de 20 veces la chance de tener una neumonía. Bien, así que bueno, ya si pensamos en esto, y ya podemos pensar también en prevención primaria, ¿sí? De lo que es la vacuna para la neumonía, en este grupo de pacientes principalmente, ¿sí? Que ya la tenemos que indicar. Bueno, no les voy a hablar mucho de lo que es el diagnóstico de neumonía, ¿sí? Son ustedes médicos clínicos y no vamos a ahondar en esto. Sabemos, bueno, es un paciente con taquicardia, con disnea, con tos, con expectoración errumbrosa, ¿sí? Un paciente que viene agudamente, ¿sí? Acude en forma aguda al médico, ¿sí? Puede tener un dolor pleurítico y hallazgos típicos de lo que son la auscultación cardíaca, ¿sí? Ahora sí sabemos que hay síntomas variables, ¿sí? Que pueden llegar a ser menos o más frecuentes en pacientes, por ejemplo, añosos, ¿sí? En los cuales lo que nosotros podemos ver en este caso es que la tos puede representar un síntoma inicial entre un 60 y 84% según la Asociación Torácica Británica. Bien. En este caso la disnea también puede ser un síntoma muy frecuente en este caso de aparición. Y fíjense que la fatiga, ¿sí? Un síntoma bastante inespecífico, en este caso en pacientes añosos, también nosotros en este caso podemos llegar a observarla. Bien, con respecto a los hallazgos en el examen físico, fíjense que la fiebre no es tan frecuente, ¿sí? En pacientes en este caso con neumonía, en este caso puede llegar entre un 40 y casi un 80%, y la taquipnea tampoco, ¿bien? Sabemos entonces que los síntomas que producen en pacientes añosos de neumonía adquirida de la comunidad muchas veces no son tan específicos como los que vamos a buscar en un individuo joven, ¿sí? Y en este caso tenemos que tener en cuenta también otro factor de riesgo que es la aspiración. Bien, obviamente el mal manejo, obviamente la alteración de la conciencia con el mal manejo de las secreciones y que un paciente añoso, en este caso un geriátrico, nosotros tenemos que pensarlo también y ya pensamos en qué tipo de gérmenes. Si nosotros pensamos en una neumonía aspirativa. Anaerobio, exactamente. Entonces no nos va a alcanzar solamente con la primera línea de tratamiento que es amoxicilina, ¿sí? O las penicilinas, sino que le tenemos que agregar un inhibidor de beta-lactamasas que también tenga cobertura sobre anaerobios. Bien, ya lo tenemos que ir en este caso infiriendo del punto de vista clínico, epidemiológico y con respecto al tratamiento. Entonces la edad es un factor de riesgo, se podría decir, en el cual va a variar, en este caso, los síntomas típicos de la neumonía. Bien. Si seguimos con el diagnóstico, sí, hablamos que como mínimo, sí, lo que dice en este caso la guía argentina, básicamente es realizar una radiografía de tórax para confirmar el diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico es clínico, pero ¿cómo lo confirmaría? Mediante una radiografía de tórax, que sería obligatoria en todos los pacientes que yo sospecho una neumonía adquirida de la comunidad. Bien,
que se realizaría no solamente para confirmar el diagnóstico, sino para descartar diagnósticos supuestamente que yo estoy haciendo diagnóstico diferencial, diagnósticos alternativos, y para identificar en este caso algún tipo de complicación. Hablamos de derrame pleural, ¿sí? O hablamos en este caso, ¿sí?, de compromiso multilobar, que esto haría que el paciente esté, en este caso, en otra condición clínica y que quizás, en este supuesto caso, tenga que ser internado en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Cuando comparamos en este caso estudios de radiografía de tórax con tomografía, ¿sí?, de tórax, en este caso lo que sabemos es que la sensibilidad de la radiografía de tórax en este caso es entre un 60 y un 70%. Y esta sensibilidad puede llegar a aumentar en este caso en las primeras 48 horas. ¿Qué quiere decir? Este estudio es un estudio holandés en el cual, bueno, incluye todos pacientes con el manejo inicial de neumonía adquirida de la comunidad en pacientes adultos, y lo que se ve es que en aquellos pacientes que yo tengo una gran sospecha clínica, ¿sí?, que la radiografía no me define, en este caso puedo iniciar el tratamiento antibiótico empírico que yo estoy sospechando, y a las 48 horas, o dentro de esas primeras 48 horas, pedir una nueva radiografía para confirmar el diagnóstico, ¿sí? En este caso la tomografía de tórax, ¿sí?, en este caso sería de utilidad o sería de más utilidad en aquellos pacientes que tienen complicaciones pleurales, ¿sí?, o en aquellos pacientes donde sabemos donde la radiografía de tórax es como que se queda corta, esa sensibilidad, en este caso, para aumentar la sensibilidad, esa sensibilidad que dijimos que tenía entre un 60 y un 70%. Y en este caso también sería para ver lesiones intersticiales, ¿sí?, no por neumococo principalmente, sino por otros gérmenes, ¿bien?, o cavitaciones, o empiema, o adenopatías ciliares. En este caso, la tomografía de tórax sería, en este caso, para las dudas diagnósticas que nosotros tenemos de los pacientes, o pacientes con alguna comorbilidad, principalmente VIH positivos y neutropénicos. Bien, en este caso, en este tipo de pacientes, nosotros sí vamos a, en este caso, estimular la realización de una tomografía de tórax. Bien, bueno, acá vemos imágenes, ¿sí?, del paciente del hospital. Bien, básicamente, bueno, neumonías por neumococo principalmente, en los lóbulos, en este caso en el ápice de los lóbulos inferiores. Bien, o en este caso neumonía por citacosis, que fíjense que desde el punto de vista, se podría decir imagenológico, casi representa casi la misma imagen. Bien, este es un paciente que me tocó atenderlo allá en el 2014, en el cual es un paciente que venía con un cuadro de fiebre, un síndrome febril agudo, con muy poca tos y con mucha cefalea. Bien, y como antecedente epidemiológico, bueno, rescatado en este caso fue que, bueno, tenía contacto con aves de corral, principalmente, bueno, catas, loritos, ¿sí?, loritos, en este caso, contacto en las últimas semanas, y la particularidad es que este paciente en la primera radiografía de tórax lo que presentó fue una imagen muy leve, ¿sí?, una hipodensidad muy leve, en la cual a las 48 horas se la repitió y cambió radicalmente esta imagen, ¿sí? Así que, bueno, en este caso fue una neumonía por citacosis. El paciente respondió muy bien al tratamiento empírico, que fue la doxiciclina. Otras neumonías, en este caso en pacientes HIV positivo, neumonías bilaterales, ¿sí?, en este caso por gérmenes virales, principalmente, bueno, adenovirus, rinovirus, ¿sí?, virus incisional respiratorio, o lo que tenemos hoy más en este caso, que es influenza A, ¿sí?, H1N1. Bien, y en este caso también, bueno, la neumonía por Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad. Bien, lo sospechamos en todo paciente que tiene, por ejemplo, antecedentes de múltiple exposición a antibióticos beta-lactámicos, principalmente cefalexina o amoxicilina. ¿Sí? Estos pacientes pueden ya tener antecedentes de una infección de piel y partes blandas, bien, y de repente pueden debutar con un cuadro séptico, bien, a origen respiratorio. Bien, y la particularidad que tienen estos cuadros, bueno, producen neumonías bullosas, ¿sí? Nosotros recordemos que ¿quiénes son los gérmenes que producirían, en este caso, neumonías con producción de bullas? ¿Quién sería? Uno es el estáfilo y el otro. Sí, no, pero en pacientes de la comunidad, nocardia puede ser, y Klebsiella neumonía. ¿Sí? Klebsiella neumonía también puede llegar a producir, en este caso, neumonías bullosas. Bien, en este caso estas neumonías, ¿sí?, generalmente son subpleurales, bien, y muchas veces pueden llegar a producir un cuadro de, se podría decir, de una neumonía abscedada. Fíjense acá el nivel hidroaéreo, ¿sí?, que se ve, bueno, todas son neumonías por estáfilo. Bien. Otra cosa que vemos bastante en el hospital generalmente son neumonías, en este caso bilaterales, en pacientes bueno, con serología VIH reactivos, pacientes con SIDA, con en este caso linfocitos TCD4 muy bajos, por debajo de 200, en este caso 22 células.
Y lo que vemos, bueno, es este infiltrado bilateral, intersticio alveolar, fíjense que compromete los alvéolos, ¿sí?, pulmonares, y son neumonías, se podría decir, no neumonías agudas, sino neumonías solapadas, por lo menos entre 7 y 14 días. Bien, un paciente que viene con disnea progresiva. En este caso, bueno, lo primero que descartamos es el PJP, que es neumocistis, hoy se lo llama neumocistis girovesi. Bien, y después, bueno, lo que más vemos en el hospital, en este caso, neumonías por tuberculosis. Bien, en este caso, bueno, puede dar varios patrones radiológicos y esto es en función de la inmunidad del paciente. Sabemos que es un paciente que tiene buena inmunidad, que tiene más de 200 CD4, puede llegar a hacer cavernas porque hace granulomas, ¿sí?, se caseifican y estas granulomas pueden llegar a producir las cavernas. Ahora, si son pacientes que no tienen inmunidad, nosotros no vamos a esperar que hagan cavernas. Si es un paciente que tenga menos de 200 CD4, generalmente no van a hacer cavernas, sino lo que puede ya tener es un compromiso, en este caso, como este es el caso, ¿sí?, micronovulillar bilateral. Y en el tercer caso lo que vemos, bueno, es un paciente ya con destrucción pulmonar, con neumonía bilateral. ¿Sí? Con respecto a lo que son las tomografías, fíjense, tiene muy buena sensibilidad también para lo que es la observación de las cavernas. ¿Sí? En este caso el famoso signo de la raqueta de tenis, que se ve muy bien ahí. Bueno, hablando un poquitito, bueno, extendiendo la discusión de la clase anterior con respecto a los biomarcadores, sí sabemos, bueno, que para neumonía se han estudiado biomarcadores, en este caso la procalcitonina y la proteína C reactiva. En este caso la procalcitonina, bueno, también es como que no es muy avalada dentro de lo que es el contexto, siempre pensando acá en el diagnóstico de neumonía, no en la sensibilidad que tiene, como dijo anteriormente el doctor, en terminar una pauta de un tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, un paciente neutropénico febril, que está cursando un cuadro infeccioso, que cae la procalcitonina, bueno, ahí ya tendría otro valor la procalcitonina. En este caso, no tendría un cierto valor, en este caso en la decisión de la toma, se podría decir, del diagnóstico y de la terapéutica que yo tengo que iniciarle al paciente. Bien, es decir, no es un marcador precoz, puede aumentar a las 6 horas, pero una única determinación puede constituir un falso negativo también. Con respecto a la proteína C reactiva, sí sabemos que valores menos de 20 descartarían una neumonía y ahí tendría una validez bastante interesante. Si un paciente que yo estoy sospechando una neumonía, un proceso infeccioso con menos de 20 de PCR, uno se quedaría tranquilo, y uno con más de 100 también podría decir que, se podría decir, ya tiene una neumonía. Si un paciente con más de 100 tiene un foco infeccioso pulmonar, es una neumonía. Ahora fíjense, el rango entre 20 y 100, me quedan 80 puntos en los cuales vamos a ver que no va a definir ninguna conducta. Entonces, más de lo mismo. Sí, en este caso no aportaría ninguna ventaja, ninguno de los dos biomarcadores agudos, ya sea la PCR o la procalcitonina, en el diagnóstico de NAC, sí, ya que difícilmente van a modificar, en este caso si yo estoy pensando en iniciar un tratamiento, van a cambiar una decisión terapéutica. Bien, sí para fines pronósticos, para fines de seguimiento y para guiar en este caso la duración de un tratamiento. Bien, con respecto al esputo, sí, ¿qué pensan con respecto al esputo? ¿Qué pensaríamos? ¿Es útil, no es útil para un paciente ambulatorio? ¿Qué piensan por ahí al medio? ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Qué piensa usted, doctor, con respecto al esputo? ¿Lo pediría en un paciente ambulatorio? ¿Por qué? Muy bien. Ambulatorio no, ¿por qué? Sí, pero en realidad algo más simple. Claro, exactamente. Podemos hablar en este caso, podemos dividir aguas, podemos decir, bueno, hay pacientes en los cuales sí yo voy a ser exquisito y le voy a decir, bueno, en este paciente quiero un esputo, en un paciente con un cuadro respiratorio agudo, y en otros casos voy a decir, bueno, no es tan necesario pedir, en este caso, un examen de esputo. Primero tengo que saber que si cuento con un microbiólogo o no, que me pueda llegar a mirar el esputo, creo que me parece que eso es lo básico, ¿sí? No todos los hospitales cuentan con un microbiólogo de guardia o con un médico, bueno, un especialista en microbiología que pueda llegar, se podría decir, a diagnosticar el germen, ¿sí? En este caso, sabemos que el diagnóstico etiológico sí va a venir a partir de la muestra de esputo, así que sería muy importante pedirlo. Ahora, ¿lo vamos a pedir en todos los pacientes? No. ¿Sí? Tiene una muy baja sensibilidad, es muy difícil la obtención de la muestra. Si recordamos microbiología ya hace un par de años atrás, sabemos que tiene criterios de aceptación. Bien, que ¿cuáles eran los criterios de aceptación? ¿Se acuerdan? Para que yo diga, bueno, esto es una muestra de la vía respiratoria baja y no alta. Menos de
Menos de 10 células, es decir, no puede venir del aparato respiratorio alto porque si no tendrían más de 10 células epiteliales y más de 25 polimorfonucleares. Eso sería un criterio de aceptación de la muestra de esputo. Si la muestra de esputo viene de la garganta o viene de la boca, que es lo que nosotros generalmente como infectólogos estamos atrás de eso, que el paciente expectore bien, si Nati vos lo habrás visto en el hospital, ¿sí? En ese caso nosotros nos sirve la muestra. Bien, nos sirve también si es dentro de las primeras 72 horas de los pacientes internados. Si tiene más de 72 horas de los pacientes que están internados, ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Nos sirve o no nos sirve esta muestra de esputo? Aquí dice menos de 72 horas en los internados. Se coloniza, exactamente, cambia la flora. En este caso no serviría, entonces tampoco nos sirve. Sí nos sirve en este caso si el paciente, por ejemplo, necesita una intubación, sí, entrar rápidamente en asistencia respiratoria mecánica y la secreción, la primera aspiración que yo puedo obtener, en este caso de ni bien se lo intuba al paciente, eso sí sería muy importante conseguirlo. Bien, en este caso sí es muy importante y es mandatorio, porque es un paciente que empeoró, bien, que yo necesito saber el diagnóstico etiológico para saber qué germen voy a tratar, ¿sí? Ya sé que le voy a poner un tratamiento empírico, bien, yo sé que le voy a tratar, en este caso para los gérmenes más frecuentes, pero una vez intubado el paciente, esa secreción es muy importante obtenerla. Bien, así que ese es un muy buen concepto que nos tenemos que llevar del paciente que empeora rápidamente un cuadro, se lo intuba y esa aspiración me sirve, más allá de que tenga 72 horas de internación el paciente. Bien, obviamente, como me dijeron acá la doctora, el diagnóstico para TBC, la sospecha de TBC, sí sabemos cuál es la rentabilidad diagnóstica que tiene un directo en el líquido, en el esputo. ¿Es buena, es mala? ¿Es buena o es mala la rentabilidad que tiene la tinción de C-Nielsen, ¿sí? Para bacilos ácido alcohol resistentes en esputo? Yo digo, bueno, ¿le pido a todos los pacientes que sospechen tuberculosis? ¿Sí o no? Perfecto, le pido. ¿Y por qué le pido? ¿Porque es buena o es mala la rentabilidad? ¿Es mala o es buena? ¿Qué es bueno y es malo, no? Podríamos definir acá. Si tiene más de 80, ¿es bueno o es malo? Para ustedes. Tengo 10 tipos con tuberculosis, de los cuales 8 me va a dar la muestra positiva. Porque tienen tuberculosis. 10 tipos con tuberculosis, de los cuales 8 tienen esputo positivo. Esa es la sensibilidad que tiene la muestra. ¿Es buena o es mala? Es buenísima, ¿sí? Ahora sabemos que tiene una sensibilidad inicial, la tinción de Barr en esputo, si la muestra es buena, si tiene criterios de aceptación, de un 84%. Ante una segunda muestra, un 87% de sensibilidad, fíjense, ¿bien? Siempre se pide en este caso, en pacientes que yo estoy sospechando tuberculosis, un esputo, ¿cuántas muestras? Entonces, entre 2, claro, exactamente, entre 2 y 3. Una sola no, porque tiene alrededor de entre 80 y 84. Entre 2 y 3 yo me aseguro que tiene por lo menos entre un 84 y 87%. Así que yo me quedo tranquilo en ese caso que al paciente que yo sospecho una tuberculosis, sí o sí le pido en este caso un esputo como muestra directa. Bien, ¿no está recomendado en forma rutinaria en pacientes con manejo ambulatorio? Y no. ¿Sí? Porque es una muestra de difícil obtención, porque muchas veces el paciente no entiende que tiene que expectorar y tiene que hacer una expectoración profunda. Tercero, porque no tengo un microbiólogo en toda la ciudad de Buenos Aires, quizás hay sitios en los cuales tengo y hay lugares en los cuales no tengo. Bien, y porque además, fíjense, tiene que tener un transporte rápido y se tiene que procesar en las primeras 2 horas. Bien, esto es muy importante también, porque si no, sabemos que es una muestra que pasa por un sitio no estéril. Al pasar por un sitio no estéril, ya estoy con vos, sí, al pasar por un sitio no estéril, en este caso, que es la vía respiratoria alta, se puede contaminar. Entonces, si yo en este caso, no estoy actuando rápidamente con el procesamiento de la muestra, también se pierde. Bien, preguntas. Exacto. En realidad, el seriado a la mañana, ¿sí? En este caso sin que el paciente se cepille los dientes, bien, porque justamente nosotros lo que, en este caso lo que hacemos es que el paciente no se active el sistema de ácido clorhídrico, en este caso, lo máximo posible, ¿sí? Porque obviamente también va en contra de la rentabilidad de la muestra. Bien, entonces el esputo seriado por lo menos de 2 a 3 días, ese sí sirve. Y básicamente por la sensibilidad, por la rentabilidad que tiene, que sube de un 80 a 84 a un 87%. ¿Sí? Sí, sí, pero bueno, en ese caso el seriado se lo deja en la heladera, para inhibir la flora acompañante. ¿Sí? Es decir, el esputo seriado, la técnica es esa, es todas las mañanas, ¿sí? 3 días consecutivos por lo menos, bien, y se lo deja en la heladera para que la flora acompañante no crezca. Bien, ahora, si es un esputo directo que yo necesito inmediatamente, esa se tiene que procesar inmediatamente. ¿Sí? Bueno. Con respecto a los hemocultivos, ¿sí? También es bastante interesante. ¿Por qué? Básicamente porque, fíjense,
con respecto a las neumonías bacteriémicas, tienen muy poco también, muy pocas neumonías hacen bacteriemia, excepto que, como dijimos anteriormente, los diabéticos suelen hacer más bacteriemias por neumococo, por estáfilo, ¿sí? Pero fíjense, la rentabilidad es de menos del 25%. ¿Sí? Y si toma una sola dosis de antibiótico, esto que está bastante pregonado en la sociedad, se podría decir, la automedicación, esto cae en alrededor de un 6%, la chance de que yo encuentre el neumococo en sangre. Así que fíjense qué difícil es tomar una muestra, bueno, si un paciente realmente tiene una enfermedad neumocóxica invasiva, bueno, que tenga hemocultivos positivos, bueno, ahí ya me quedo tranquilo, pero fíjense que la tiene muy baja rentabilidad, ¿sí? En aquellos pacientes que yo voy a internar. De todas formas, obviamente los tengo que cultivar. Bien, aunque en pacientes ambulatorios, solamente como dijimos, no va a estar recomendado. Bien, sí, en enfermedades crónicas, en enfermedad por HIV, ¿por qué se les ocurre a ustedes que van a cultivar a todos los pacientes HIV positivos o que tengan alguna inmunosupresión? Exactamente, por la diversidad microbiológica que podemos encontrar. Bien, podemos encontrar, como me dijeron ahí, rodococo, podemos encontrar nocardia, si tiene menos de 200 CD4, ¿sí? Podemos encontrar salmonella, podemos encontrar... ¿sí? Entonces, justamente, nosotros en este tipo de pacientes sí vamos a ser, en este caso, un poco más exquisitos y vamos a decir, bueno, sí, yo necesito la muestra de hemocultivo. Bien, si no, realmente no sería tan necesario en pacientes ambulatorios. ¿Sí? Bueno, después tenemos otras muestras diagnósticas para lo que es el diagnóstico de neumonía adquirida de la comunidad, en este caso que son las serologías. Bien, las serologías a nosotros nos sirven para tomar una decisión terapéutica. Pensemos en una serología para un cuadro de neumonía. ¿Qué se les ocurre? ¿Neumonía por micoplasma? ¿Le podemos pedir serología? Sí, aglutinina. ¿Sí? ¿Neumonía por clamidia? ¿Le podemos pedir serologías? Perfecto. Ahora, yo estoy pensando en estos gérmenes atípicos que estoy nombrando. ¿Cambia que yo tenga una serología? En este caso, si yo le pido una serología, ¿sirve para algo? En este caso, si yo tengo que pensar en una respuesta terapéutica o en una opción terapéutica que yo tengo que dar. No. Si la sospecha clínica de ustedes es una citacosis, el tratamiento se lo tienen que poner igual, independientemente de que puedan llegar a tomarle una muestra serológica o no. ¿Sí? Y generalmente, el diagnóstico, ¿cuándo lo voy a obtener, el de la serología? ¿Una muestra serológica me sirve a mí para decir realmente este paciente tiene una citacosis? ¿Qué dicen las guías hoy respecto a diagnóstico serológico? O de siempre. ¿Sirve una sola muestra de serología para decir? No, ¿cuánto tengo que tener por lo menos? 2, tengo que demostrar la seroconversión, si no, no sirve. Bien, así que justamente, ¿sirve para fines epidemiológicos? Sí, sirve. ¿Sirve para saber qué tuvo? Sí, diagnóstico retrospectivo. Sirve, pero si yo estoy sospechando algo, se lo tengo que poner en el tratamiento. ¿Sí? Perfecto. Con respecto a la PCR, sí que esta PCR en realidad es el método molecular, es la amplificación genómica. ¿Sí? En este caso sí aumentaría la sensibilidad. Ojo, ¿sí? No hay, obviamente, PCR en todos los lugares, hay lugares en los cuales se hace, en lugares en los cuales no. Por ejemplo, hay PCR aspirados, ¿sí? Por ejemplo, para neumonías atípicas que se pueden encontrar, para bordetela, ¿sí? Para todo lo que son las neumonías atípicas por clamidias o por micoplasmas, pero generalmente aumentaría la sensibilidad diagnóstica, ¿sí? Si yo estoy obteniendo una PCR, bueno, obviamente aumentaría la sensibilidad. Bien, con respecto al lavado bronquialveolar, ¿sí? En este caso también se utilizaría, bueno, como dijimos anteriormente, en pacientes que se intuban, ¿sí? Que yo tengo que obtener una muestra de aspirado, en este caso bronquial, ¿sí? O en fracasos terapéuticos, ¿sí? Bueno, aquel paciente que yo necesito, en este caso, utilizar el fibrobroncoscopio y obtener una muestra directa, bien, de la lesión o una obstrucción bronquial, por ejemplo. La toracocentesis la vamos a aplicar, obviamente, en todos los pacientes con derrames pleurales. Bueno, yo a ustedes son médicos clínicos, no les voy a explicar mucho de esto. ¿Sí? Básicamente, bueno, para ver si es un exudado, si es un trasudado y para tomar una decisión terapéutica. Y sabemos que es un procedimiento de muy bajo rédito, pero de mucho valor para la toma de esa decisión. Sabemos que si el paciente, bueno, tiene un trasudado, tiene un exudado, bueno, yo voy a actuar en consecuencia. Sí, le voy a poner un tubo y voy a pedir más adelante que el cirujano lo vea, en este caso para hacer una videotóraco. Con respecto a los antígenos urinarios, que también se podrían traspolar en este caso, no solamente para urinarios, sino también para lo que es antígenos, detección de antígenos del líquido cefalorraquídeo en un paciente, por ejemplo, con una sospecha de meningitis. Bien, tienen mayor sensibilidad y especificidad que el GRAM. Sabemos que el GRAM es operador dependiente, en este caso un test rápido no es operador dependiente. Bien, así que en este caso tendrían un gran valor, en este caso los test rápidos. Bien,
En este caso, bueno, obviamente son rápidos, entonces nosotros tenemos rápidamente el diagnóstico, se podría decir, que yo estoy infiriendo. Lo que pasa, bueno, que tenemos problemitas con ellos, solamente para Legionela, ¿sí? Solamente para el serogrupo 1, ¿sí? De los serogrupos que hay solamente me tomo uno solo. Y con respecto al neumococo, ¿sí? La sensibilidad estaría relacionada con la carga bacteriana. Si el paciente tiene una neumonía bacteriémica, ¿me serviría el test rápido? Sí, me serviría. ¿Sí? Ahora, aquel paciente que tiene una neumonía, ¿sí? Común y corriente, sin bacteriemia, sin toque de mucosa, sin derrame pleural, la verdad que el test rápido ahí puede llegar a caer mucho la rentabilidad que tiene. Bien, y otro, se podría decir, gran desventaja que tiene, ¿sí? Que para mí es la más grande desventaja que tenemos, que son de alto costo. Bien, en nuestro hospital, por ejemplo, directamente nosotros no lo podemos pedir en los pacientes que están internados, sino directamente los que van a terapia intensiva. Bien, eso en ese caso ayudaría mucho para esos tipos de pacientes, porque ayudarían a, en este caso, fundamentar una decisión terapéutica si nosotros estamos pensando en neumococo. Bien. Ya pasando a lo que es el diagnóstico etiológico de la enfermedad, ¿sí? Vemos que a lo largo del estudio, ya sea de Europa, bien clarito, o Latinoamérica, o en Estados Unidos, o bueno, alrededor de todo el mundo, fíjense que en el estudio de los agentes etiológicos, las causas más frecuentes, ¿quién es el primer agente etiológico más frecuente? ¿La causa más frecuente? El neumococo. Bien, ya sea en pacientes ambulatorios, en pacientes de sala general o en pacientes de terapia intensiva, ¿sí? Seguido en este caso por, bueno, en algunos lugares por agentes virales, en otros lados está la clamidia pneumoniae como segundo agente etiológico para los europeos, bien, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus, fíjense qué rol bastante importante que tiene Haemophilus influenzae, ya sabemos en qué tipo de pacientes, bien. Bueno, después bacilos gram negativos, ¿sí? Enterobacterias y legionela. En este caso, bueno, particularmente la legionela se va a dar, en este caso, por la transmisión de contacto con aires contaminados, ¿sí? Y la presencia de comorbilidades, en este caso, va a conferir un cierto tipo de riesgo para un determinado tipo de patógeno, que ya lo fuimos nombrando anteriormente. Bien. Ahora nosotros sabemos, según los yankees, ¿sí? De la ITSA y de la ATS, lo que ellos observaron es que tanto en pacientes ambulatorios, ¿sí? Como en pacientes internados, sin requerimiento de terapia intensiva, como los pacientes más graves, internados, fíjense que la primera causa siempre siguió siendo neumococo. Bien. En este caso, bueno, como segunda causa, bueno, para los externados Mycoplasma, Haemophilus, ¿sí? Para los internados, pero que sin requerimiento, sin gravedad, sin requerimiento de terapias intensivas, más o menos se repetían los gérmenes, pero fíjense quién aparece acá. El estáfilo, es decir, en pacientes graves, neumonías graves de la comunidad, ¿en quién tengo que pensar? Esto lo dicen los yankees, nosotros tenemos el mismo clon que los yankees, el USA 300. Bien, ¿qué quiere decir esto? No estamos en Europa. ¿Sí? Si estamos en España nos quedamos tranquilos, el Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad no es un problema. Ahora para nosotros, al igual que los yankees, es pandémico, pero tiene distribución en este caso más en América, ¿sí? Nosotros ya sabemos que un paciente grave de la comunidad, una neumonía grave de la comunidad, ya lo tenemos que pensar. Obviamente, neumococo a la cabeza, pero el Staphylo aureus meticilino resistente de la comunidad, más aún. ¿Bien? ¿Qué más grave ustedes? ¿Qué piensan? ¿El meticilino resistente de la comunidad o el meticilino resistente intrahospitalario? Si yo tengo que elegir tener una infección por estáfilo, ¿cuál me prefiero agarrar? ¿La comunitaria o la intrahospitalaria? Bien, la intrahospitalaria. Prefiero esa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Divaguemos, divaguemos. Ya que venimos divagando con el doctor, divaguemos conmigo también. No me estás convenciendo del todo. Muy bien, el estáfilo. Es más agresivo, exactamente. El comunitario, si el meticilino resistente de la comunidad tiene una toxina que es la de Phantom Valentine, que es lo que decía hoy Gabriel con respecto al uso de la clinda. ¿Sí? Justamente, el comunitario es mucho más agresivo por esta toxina y nosotros tenemos que darle además un tratamiento antitoxina, si lo pensamos. Pensamos en el estáfilo comunitario. Bien, obviamente, le tengo que dar vancomicina, le tengo que dar linezolid, bueno, lo que tenga, ¿sí? Pero el estáfilo comunitario es mucho más agresivo, es mucho más virulento por la producción de esta toxina. ¿Sí? El otro quizás tiene más resistencia antibiótica, sí, pero esta resistencia antibiótica le confiere menos virulencia, ¿sí? Menos toxicidad, se podría decir. Bien, perfecto. Bueno, fíjense, neumonías graves en pacientes internados en terapia, legionela, neumófila. ¿Sí? Tuvimos casos en San Antonio de Areco hace un par de años atrás, en este caso
infección en personal de la salud, enfermeros de terapia intensiva, que en este caso se contaminó el aire, sí, dijeron que era un SARS, dijeron que era un H1N1, bueno, terminó siendo una legionela, ¿sí? Fue legionela en este caso por transmisión de los ventiladores. Bien, bacilos gram negativos, sí, muy en este caso graves, y Haemophilus influenzae también aparece ahí. Bien. Bueno, hablamos de neumonías atípicas también un poquitito, en este caso, bueno, legionela neumófila, bueno, ya se los dije, micoplasma, clamidia, Citachi también, si tienen antecedente de contacto con catas, ¿sí? Con catas, con loritos. Muy bien, perfecto, no con gatos, no con gatos, ¿sí? La diferencia, una vez me lo confundí. ¿Sí? Y Coxiella burnetii, en este caso, bueno, por contacto con gatos parturientos, con cabras. Generalmente si es con, a ver, Clamidia Citachi está en 30 órdenes de las aves. Principalmente loros, que es lo que vemos más nosotros. Sí, papagayos porque es el loro que más está en contacto con la comunidad, se podría decir. Cualquiera va a cualquier feria que no esté en buen... Exactamente. Exactamente, la particularidad de citacosis, ¿sí? Básicamente es que es un germen que tiene, en este caso, puede estar no solamente causando enfermedad en las aves, ¿sí? El ave se muere, que es una de las consultas, el ave se muere y el paciente empieza con fiebre en las últimas 3 semanas del contacto. O la otra particularidad es que, como se encuentra en estado de portación, también puede liberarlo. Obviamente que un estado de estrés en el ave hace que se libere mucho más y que enferme. Bien, pero bueno, el solo contacto en este caso del contacto con un ave, sea paloma, los colombófobos, ¿sí? Que son estos individuos que coleccionan palomas, o los que tienen contacto en este caso con loros, ¿sí? Con cotorras, o con papagayos, o aquellos, bueno, por ejemplo, bueno, que tienen contacto con aves, ¿sí? Lo tenemos que pensar. Bien. Con respecto a las neumonías atípicas, sí, para ahondar un poquitito más, bien, sabemos, bueno, que está Clamidia Citachi, Clamidia pneumoniae, y particularmente los que les comenté hoy. Sí, fíjense, si nosotros tenemos que diferenciar las causas de neumonías atípicas, fíjense que el dolor de cabeza, ¿sí? El headache, es mucho más frecuente en Citachi que en las otras. Bien, y esta es la particular consulta del paciente que tiene citacosis, ¿sí? Que este paciente viene con un cuadro de fiebre, con pocos síntomas respiratorios, de ahí que se llama neumonía atípica, ¿sí? Puede llegar a tener una placa patológica, generalmente el 80% de los pacientes con Clamidia Citachi hace placa patológica. Y la particularidad, atención, en este síntoma, el dolor de cabeza. Puede ser un cuadro gripal, indistinguible, exactamente, cefalea, fiebre, pero este paciente se queja mucho de dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza. ¿Y el contacto epidemiológico lo voy a preguntar o no? Es lo primero que te voy a preguntar para cerrar el caso de citacosis, si no hay loro, no hay citacosis. ¿Bien? Perfecto, muy bien. Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, sí, también, bueno, gérmenes atípicos, sí, fíjense que, bueno, uno tiene la infección previa a faringitis, sí, con Clamidia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, y después la legionela neumófila, que es, dentro de los gérmenes atípicos, el que peor me va, se podría decir, ¿sí? Se puede decir, yo tengo que elegir entre una causa de neumonía típica que puedo llegar a tener, ¿sí? Prefiero una Clamidia pneumoniae o una Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? Más allá de que, bueno, uno quisiera estar enfermo. Bueno, con respecto a lo que son los agentes virales, ¿sí? Nosotros sabemos, bueno, que los más comunes, ¿sí? Son el virus incisional respiratorio, la influenza, obviamente influenza A, H1N1, ya hay circulación viral, ya tenemos detección, en este caso de circulación viral, vamos a tener influenza este año seguramente, vamos a tener mucha influenza este año como en el año 2009, que sucedió una epidemia de dengue, salimos de una epidemia de dengue, posiblemente tengamos un caso de influenza. Bien, metaneumovirus, adenovirus para influenza, rino, boca. Y dentro de los menos comunes, ¿sí? Obviamente papera, citomégalo, virus herpes, varicela, ¿sí? Y hantavirus. Bien, el hantavirus lo tenemos que pensar en qué tipo de pacientes. Lo dijimos hoy, contacto con... Exactamente, contacto con roedores que provenga, en este caso, contacto con aguas contaminadas con roedores, generalmente que provenga, más que nada orina de roedores, no agua contaminada con roedores. Que provenga del corredor, lo que es La Plata, Buenos Aires, ¿sí? Todo lo que es bueno, la zona que podría decir, bueno, ahora más en invierno no lo vemos tanto, ¿sí? Pero los chiquitos, por ejemplo, que van en este caso, a bañarse, o los pacientes adultos que van a bañarse, en este caso, en la zona, bueno, de todo lo que es el corredor La Plata, Buenos Aires, Berazategui, Quilmes, todo lo que es la Ribera Quilmenia, sí hay mucha transmisión ahí, ¿bien? De hecho, tenemos ahí un serotipo ahí circulando. Bien de hantavirus, que lo vamos a sospechar en todo paciente con un cuadro febril agudo, un síndrome pseudogripal. ¿Pseudogripal por qué? ¿Por qué gripal lo diferencio de pseudogripal? ¿Cuál es la diferencia?
Al igual que dengue, yo digo, dengue es un cuadro pseudogripal. ¿Por qué? ¿Qué tiene ausencia? ¿De qué tiene ausencia el dengue? Síntomas respiratorios altos. Bien, el dengue no tiene síntomas respiratorios altos, solo un poquito de dolor de garganta pues ya va a tener, ¿sí? Que se puede ya presentar a un paciente. Y un cuadro de síndrome pseudogripal que precede a un cuadro de neumonía aguda, bilateral, que evoluciona muy mal. Yo tengo que pensar en hantavirus. Bien, es una sospecha diagnóstica que yo la tengo que realzar. ¿En qué situación? En esa. Bien, epidemiología la voy a buscar, claro que la voy a buscar. Bien, pero un cuadro pseudogripal, un síndrome febril agudo que precede una neumonía bilateral grave, ¿sí? Yo tengo que pensar en hantavirus. Bien, virales. Y esto también, neumonía adquirida de la comunidad, bien, precedida por un síndrome febril agudo, por un cuadro pseudogripal. Causas. Hantavirus, no me la digan porque ya la conocemos. ¿Sí? Neumonía bilateral, fíjense, en este caso, intersticio nodular con ocupación alveolar, fíjense acá el broncograma. ¿Sí? Fíjense acá también, neumonía bilateral, parcheada bilateral, grave. Bien, TBC es un diagnóstico diferencial. Muy bien, doctor. Síndrome febril agudo que precede este cuadro, que se anticipa a este cuadro. En sus formas muy atípicas. Es muy difícil. Menos del 1% de todos los dengues. Estáfilo puedo pensarlo, bien. Neumonía bilateral que precede, perfecto, muy bien. ¿Sí? Neumonía grave de la comunidad por estáfilo. H1N1, perfecto, sí, neumonía. Da un cuadro no pseudogripal, sino gripal. Bien. ¿Se me acaban las opciones? Por allá, doctora, doctor. Contacto epidemiológico con roedores. Leptospirosis. Exactamente, muy bien. Leptospirosis, ¿sí? Infiltrados y basales con afección alveolar, neumonía grave por leptospirosis. Bien, es un trabajo de medicina de Buenos Aires. Y radiografía con hemorragia pulmonar por leptospirosis con compromiso alveolar bilateral. ¿Sí? Lo tenemos que pensar, neumonía grave de la comunidad, ¿sí? Que precede, en este caso, que está precedida por un cuadro febril agudo. Bien, recuerden que la lepto puede dar cuadros ictéricos o anictéricos. Si yo veo un cuadro ictérico, es decir, un cuadro febril con ictericia y que evoluciona con una neumonía bilateral, es leptospirosis hasta que se demuestre lo contrario. Bien, ahora, un paciente que no hace una ictericia también lo tengo que sospechar. Sí, también lo tengo que pensar. Bien, así que ojo con la lepto. Bien, al igual que citacosis tiene menos de 3 semanas de periodo de incubación. ¿Sí? Contacto con aves, neumonía, citacosis en las últimas 3 semanas. Contacto con orina de roedores dentro de las últimas 3 semanas, pienso en lepto, sí lo tengo que pensar. Bien, en este caso es compromiso alveolar bilateral con hemorragia pulmonar. Esto lo diferenciaría de la neumonía bilateral grave de hantavirus. ¿Qué hantavirus qué voy a encontrar en el líquido, en la aspiración del líquido? ¿Sangre? ¿Son hemorragias pulmonares las de hanta? No, son extravasaciones plasmáticas. ¿Sí? Recordemos que es un cuadro de extravasación plasmática pulmonar. Bien, hantavirus. De ahí el tratamiento. A un paciente con hantavirus lo voy a hiperhidratar como un shock séptico. ¿Por qué? Lo encharco más. Lo encharco más. ¿Sí? Así que ojo con eso también. Bien, paciente que empeora con la terapéutica iniciada y con la hiperhidratación, tengo que pensar en hantavirus también, es una herramienta diagnóstica. ¿Sí? Obviamente lo voy a tratar de pensarlo antes. Pero bueno, es un paciente que la verdad que presta sus dificultades. Bien. Bueno, ¿dónde lo internamos al paciente? ¿Lo mandamos a la casa? ¿Qué hacemos con él? Bueno, para eso existen, en este caso, distintos tipos de scores, se podría decir, estratificaciones de riesgo, en el cual yo voy a, en cierta forma, predecir y decir, bueno, el paciente este puede llegar a ser ambulatorio, o este paciente, en este caso, puede tener riesgo de mortalidad y lo tengo que internar sí o sí. Bien, hay diferentes tipos de scores, en este caso el PCI, el PCI en este caso que mide mortalidad 30 días y que identifica pacientes con bajos factores de riesgo para mortalidad, ¿sí? O el CURB 65, que es un CURB modificado por la edad, bien, en el cual mide la mortalidad y la gravedad a los 30 días, o el SMART-COP, que en este caso mide pacientes mucho más graves, bien, que en este caso necesitan o vasopresores, bien, o cuidado intensivo, bien, en cuidados intensivos, en terapia intensiva. Bien, en este caso el primero, el PCI Index y el Neumonía Severity Index, básicamente va a diferenciar dos tipos de pacientes. Bien, el paciente que dijimos que tiene bajo riesgo de morir, el paciente que yo lo puedo manejar ambulatorio,
estudio, bien, y básicamente lo voy a realizar gracias a muy pocas preguntas. ¿Sí? Básicamente, bueno, si es mayor si es menor de 50 años, si no tiene neoplasia, si no tiene ninguna comorbilidad, yo me quedo tranquilo, veo si presenta en este caso alguna alteración hemodinámica, y si no la presenta, en este caso lo categorizo como paciente de grupo 1. Bien, ¿qué me quiere decir esto? Bueno, que es un tratamiento domiciliario, obviamente, una neumonía de la comunidad, una neumonía adquirida en un paciente joven, adulto, sano, tranquilo. Bien, ahora aquel paciente que sí tiene alguna comorbilidad y mayor de 50 años, ya entraría dentro de lo que es otro sistema de puntuación. Bien, en el cual el PCI lo que dice es que, bueno, en este sistema de puntuación, bien, entre, bueno, menos de 70, bueno, ya lo voy a mirar con otros tipos de ojos, sí, pero entre 70 y 90 ya uno podría decir, bueno, que ya tendría que ver si hay un riesgo social o algo que yo tenga que internar o no al paciente. Bien, con respecto al CURB, es un poquitito más fácil, se podría decir, de llevar a cabo en una guardia, bien, en el cual lo que nosotros vamos a medir es la mortalidad que tiene el paciente a 30 días. Bien, en este caso es un sistema de puntuación que se puntea básicamente el CURB, puntea la confusión, bien, la C de CURB, la urea plasmática mayor a 90, la frecuencia respiratoria, la TA, bien, y si tiene más de 65 años. Con 3 puntitos, ¿sí?, de CURB sabemos que tiene una alta mortalidad y este paciente sí o sí lo voy a internar. Sí, obviamente me quedan afuera todos los otros que voy a ver, en este caso los que tienen bajo riesgo de mortalidad, que bueno, yo tengo que tomar una decisión terapéutica, obviamente si lo interno no. Bien, es para medir gravedad esto. Bien, pero bueno, por suerte, bueno, la guía acá, en este caso nacional, sí, lo que sacó en este caso son criterios de internación mayores y menores en terapia intensiva también. Bien, en este caso la ventilación, como criterio mayor, con la presencia de solamente un criterio mayor o 3 menores, uno diría que lo tendría que internar en terapia intensiva. Entre ellos, bueno, obviamente la necesidad de ventilación mecánica, no tiene mucho sujeto, sí, mucho objeto de esto, o la presencia de shock séptico con utilización de vasopresores, obviamente. Ahora, algún criterio menor, en este caso 3 de los mismos, también estos pacientes deberían llegar a terapia intensiva. Básicamente que tenga taquipnea, que tenga una PAFI menor a 250 y un infiltrado multilobar. Con esos 3 puntitos ya me alcanzaría a mí para decir, bueno, este paciente tiene la necesidad de requerir cuidados intensivos, ¿sí? Bueno, después la urea, la leucopenia, la trombocitopenia, bueno, en este caso habría que lucharlo un poquitito más para poder entrar al paciente en terapia, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Bien. Trombocitopenia aislada, sí, en un paciente, en este caso aislada, no, como un criterio menor, no. Si está alterada la función renal, está taquipneico, bueno, ya podemos pensar que el paciente puede estar shockado, tiene un shock séptico con falla medular. Eso puede ser una de las causas, ¿sí? O puede ser una neumonía por hantavirus también o por leptospirosis, ¿sí? Cualquiera de las dos te da plaquetopenia, así que también lo podemos pensar. Muy bien, lo importante de todo esto que es, chicos, que ninguno de los scores que nosotros fuimos hablando va a superar el juicio clínico de ustedes. Si para ustedes ningún score se podría decir punteó lo que es, en este caso si el paciente vive a 50 kilómetros del hospital, bien, y no puede llegar en este caso al otro día al hospital, bien, en este caso si yo lo tengo que controlar. O un paciente, por ejemplo, que yo sé que no puede comprar la medicación, o un paciente, por ejemplo, que no entiende y que vive solo. Bien, entonces, esa situación sola tiene que hacerse entender también como que eso está por encima de cualquier score. Bien. Bueno, ya terminando, vamos con lo que son los tratamientos antimicrobianos. Bien. En este caso, bueno, para pacientes menores de 65 años, perdón, bien, con en este caso 1000 miligramos o de 875 a 1000 miligramos cada 12 horas de una penicilina, principalmente amoxicilina, yo estaría en condiciones de un paciente ambulatorio de poder tratarlo. Bien. Ahora, en pacientes con mayores de 65 años o con comorbilidades, ¿en qué otros gérmenes pienso además del Streptoneumoniae? Haemophilus, ¿sí? Principalmente, puede ser Moraxella catarralis, ¿sí? Bramanella catarralis, bacilos gram negativos. Bien, entonces en estos casos yo tengo que agregar un inhibidor de beta-lactámicos, bien, mayores de 65 años o con comorbilidades. Bien, cuando hablamos de tratamiento alternativo, solamente lo vamos a dar, ¿sí? Si somos, en este caso, se podría decir precisos con el tratamiento, a una alérgica a los beta-lactámicos, bien, le vamos a dar claritromicina, 500 cada 12, o levofloxacina, 750. Bien, levofloxacina, bueno, es una droga que la verdad que a nosotros los infectólogos la usamos con mucho cuidado. Bien, básicamente, ¿por qué? Porque es una droga que no tiene un buen impacto, tiene un muy mal impacto ecológico para el paciente. Bien, es una droga con tan amplio espectro, se podría decir que nosotros no la utilizamos, no la recomendamos como primera línea. Obviamente, si nosotros tenemos una alergia a beta-lactámico, sí.
Ahora la pregunta es ¿por qué 750 y no de 500? Es otra pregunta que nos podemos hacer. Bien. Cuando hablamos en este caso de por qué tratar a un paciente, en este caso mayor de 65 años, con una droga combinada, con amoxicilina, en este caso clavulánico, con inhibidor de beta-lactámicos, es porque justamente nosotros recomendamos este primer régimen de tratamiento, porque justamente en estudios farmacocinéticos y farmacodinámicos, in vitro se podría decir, no in vivo, bien, en este caso sabemos que la amoxicilina combinada, en este caso con inhibidor de beta-lactámicos, tuvo en este caso, una mejor, se podría decir, el mejor crecimiento del Streptoneumoniae, en este caso fue con la doxiciclina. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a utilizar como primer tratamiento un macrólido. Bien, por eso nosotros estamos avalando entonces el uso de las drogas combinadas. Bien, si tiene comorbilidades, sino directamente amoxicilina solo, y eso se ve al comparar las dos drogas. Bien. Cuando comparamos en este caso levofloxacina con la mejor herramienta terapéutica que tengo yo, que ¿cuál es? Amoxicilina. Bien, en este caso lo que comparamos es que la levo de 500 miligramos, fíjense que tuvo un crecimiento, en este caso del Streptoneumoniae, con una SIN bajita de 0,51 a las 8 horas del tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros la levofloxacina de 500 la vamos a utilizar como primer droga de alternativa. No, ¿por qué? Porque es inferior. ¿Sí? En cambio, cuando comparamos levofloxacina de 750, esto es la guía de la ITSA y la guía de la torácica americana también lo recomienda, fíjense que casi no hay diferencia significativa. La única diferencia la vamos a hacer nosotros, básicamente, que vamos a cuidar al paciente, ¿sí? De que no tenga en este caso bacilos gram negativos resistentes a las quinolonas, que es una muy buena droga, pero la tengo que utilizar en este caso con una especificación. Bien, yo no voy a utilizar una quinolona en cualquier momento, entonces. Doctora. En un EPOC podría utilizarla si el paciente tiene antecedentes de pseudomonas. Exactamente, que ahora lo vamos a hablar en un ratito. ¿Sí? Pero muy bien. En este caso, bueno, fíjense que también compara la citromicina, la doxi, otros tipos de macrólidos, y todos fueron inferiores, se podría decir, a la combinación ampicilva digo, o amoxiclavulánico inhibidor de beta-lactámicos o levofloxacina. Bien. Entonces, ¿sí? Para cerrar, el tratamiento combinado sería con amoxiclavulánico, 875.000, bien, más 125 miligramos de sulbactán, bien, cada 12 horas, o levofloxacina en este caso, si hay alergia a los beta-lactámicos. Esa es la droga que yo tendría que utilizar. Bien, si hay alergia a los beta-lactámicos. Nada más. Con respecto a también otros estudios que lo que vieron es, bueno, acá voy a diferir con la charla anterior de Gabriel, pero bueno, eso es discusión pura, ¿sí? Básicamente. Sí, que es básicamente la utilización de las terapias combinadas. Bien, y en este estudio lo que se comparó, en este caso, es la utilización de pacientes que no requerían cuidados intensivos, es decir, no eran graves, ¿sí? Podemos ser neumonías por neumococo, no graves, bien, y pacientes que sí eran graves y que tenían un Apache altísimo y que se utilizaron las dos drogas. Y lo que se vio en este caso, que en pacientes que no eran tan graves, la combinación de las mismas, ¿sí? Mostró mejor sobrevivencia en la rama de combinados. Obviamente, es un estudio con muy poquitos pacientes, 47 y 47, fíjense, pero bueno, con esto ni alcanzaría para decir que nosotros, ante la recomendación formal, ¿sí? Podemos decir que haríamos un tratamiento combinado. ¿De quién? En este caso, de amoxicilina, ¿sí? Beta-lactámico, ¿sí? Más inhibidor de beta-lactamasa, más un macrólido. Bien, un poquitito más. En este caso, también, en el estudio Capuzzi, en este caso también compararon monoterapia con terapias combinadas, en este caso en pacientes sin shock, fíjense que el N es un poquitito más alto, ¿sí? Y pacientes con shock. Bien, y fíjense que para la rama, en este caso, no hubo diferencias significativas en las dos ramas, tanto para la monoterapia como para la terapia combinada, en este caso para pacientes que no tenían shock. Ahora, cuando nosotros fuimos a estudiar a los más graves, ¿sí? Las terapias combinadas mostraron mejor sobrevivencia. Esto lo que haría, y con diferencia significativa, esto lo que haría es que yo, en este caso, también recomendaría la terapia combinada en pacientes que están más graves, ¿sí? Pacientes en este caso con terapia intensiva y con, en este caso, shockados. Bien. Y esto sabemos que estas terapias combinadas con macrólidos no se va a dar en sí, y hay trabajos que hablan de neumococos resistentes a los macrólidos que anduvieron mejor, ¿sí? Aquellos pacientes que se los trató a pesar de tener resistencia a los macrólidos. Bien. Y eso no es por el efecto, en este caso, terapéutico de los macrólidos, sino por el efecto inmunomodulador de los mismos.
Bien, en este caso, bueno, es una droga que actúa a nivel ribosómico, sabemos, tiene efecto sobre la bacteria y produciría una disminución de la hipersecreción de moco, bien, con una se podría decir, compensación del estado de hiperinmunidad que se genera en el cuadro de shock séptico, bien, y con una inmunomodulación de los mismos. Entonces, gracias a esto, nosotros podríamos hoy decir que la recomendación es acompañar, ¿sí?, a los beta-lactámicos con una segunda droga que sería el macrólido, que no actuaría como una droga, se podría decir, de actividad, en este caso bacteriológica, ¿sí? Sabemos que no es una buena droga, es una droga bactericida o bacteriostática. Es bacteriostática, no es una buena droga, pero sí tendría un efecto inmunomodulador, entonces nosotros ahí sí la recomendaríamos. Bien. Un poquitito más de la terapia combinada. En este caso combinaron la segunda droga acompañante, en este caso o era un macrólido o una quinolona. Y en este caso mostró significancia el uso de los macrólidos sobre las quinolonas. Así que nosotros tenemos que recomendar una segunda droga de tratamiento sobre las quinolonas, recomendamos a los macrólidos. Bien. Después fíjense, después bueno, Loren Tranquilos el trabajo. Bien, un trabajo en este caso, creo que es español este trabajo. Por último, ¿sí?, en este caso el impacto de los macrólidos, ¿sí?, en la mortalidad de los pacientes con sepsis grave, bien, con pacientes con neumonía. Fíjense, los pacientes que tuvieron macrólidos, que tuvieron sepsis grave por neumonía, fíjense que anduvieron muchísimo mejor y fue significativo, y más aún lo que les decía anteriormente en pacientes que tenían, en este caso, resistencia a los macrólidos. Se estudió estos neumococos y lo que se vio es que, obviamente, el N es muy, muy chiquitito, pero también anduvieron mejor que aquellos pacientes que tuvieron, en este caso, no tuvieron resistencia a neumococo. Bien, en el cual el uso de los macrólidos demostró mejor supervivencia. Y con resultados de una P, como dice acá, de 0.05. Entonces, ¿sí?, nosotros para todo paciente que vamos a internar, ya sea en sala general o en cuidados intensivos, aparte de la droga, en este caso ampicsulbactam, asociaríamos un macrólido, no por su función, como dijimos, bacteriostática, sino más bien por una función inmunomoduladora. Bien, y como tratamiento alternativo, bien, en este caso, bueno, con alergia mayor a los beta-lactámicos, bueno, optaríamos la ceftriaxona, o la leo, o la moxifloxacina, pero siempre acompañado en este caso de los macrólidos. Bien. Con respecto al tratamiento empírico en pacientes graves, con cuidados intensivos, ¿sí?, también asociaríamos los macrólidos, bien, y si tiene riesgo de pseudomonas, lo que hablábamos anteriormente. ¿Cuáles pueden ser un riesgo para pseudomonas? Diabético, fibrosis quística, EPOC y uso de corticoides. Bien, esos son los 4 grandes, se podría decir, factores de riesgo para que yo tenga una pseudomona. Bien, en este caso, bueno, la levofloxacina puede ser un buen esquema, ¿sí?, de 750, pero fíjense acá, usaríamos en este caso lo que se dice es o pipertazo o cefalosporina de cuarta, que tiene acción pseudomonial. ¿Sí? Puede ser cefta o puede ser cefepime, cualquiera de los dos. ¿Sí? La cefta volvería a lo que es el esquema terapéutico, asociado, fíjense, siempre asociado al inmunomodulador. Bien, y si tiene riesgo de estafilobarometicilino resistente, en este caso vancomicina, como es comunitario, que dijimos anteriormente, ¿le podemos agregar clinda? Sí, se lo vamos a agregar, obviamente por el efecto antitoxina, o linezolid, en este caso cada 12 horas. Bien. Con respecto al rol de los virus, bien, ya cerrando la charla, bien, los virus respiratorios, particularmente el virus incisional respiratorio y el virus influenza, es una causa común de neumonía. Bien, y lo que se estudió básicamente es que estos virus, ¿sí?, se asocian entre un 45 y un 75% en niños como coinfección, bien, bien, y un 15 o un 54% en adultos, en pacientes internados con neumonía. Entonces nosotros, además del tratamiento combinado, ampicsulbactam o amoxiclavulánico, le tendríamos que agregar el oseltamivir, 75 cada 12. Bien, ¿en dónde lo vamos a hacer entonces? En pacientes internados, ¿sí?, con neumonía adquirida de la comunidad, obviamente por la coinfección. Sabemos que, como dijimos, el H1N1, influenza A, puede llegar en este caso a ser una coinfección con neumococo. Se pide, sí, en primero 72 horas. Sí, primero hasta 72 horas de inicio del cuadro lo puedo agregar. Bien, obviamente es un paciente que está grave, si tiene 4 días, sí. No, tampoco vamos a hacer tanto. Sí. Entonces, con aquellos pacientes internados que tienen neumonía o aquellos pacientes que tienen riesgo de complicaciones, es decir,
mayores de 65 años, inmunocomprometidos, renales crónicos, diabéticos, bueno, ya lo sabemos. Bien, embarazadas o puérperas, le tenemos que agregar entonces oseltamivir, ya tenemos circulación viral, ya lo pensamos, ya lo tratamos con oselta. ¿Sí? 75 cada 12 por 5 días. Con respecto a las vacunas, bien sabemos que existen dos vacunas para neumococo. La primera es la 23 serotipos y la otra es la 13, la Prevenar, exactamente, sin entrar en nombres. Bien, básicamente la de los 23 serotipos, que incluye entre el 85 y el 90% de los serotipos. En el 80% de los individuos inmunocompetentes va a generar anticuerpos, en este caso funcionales. Bien, y va a proteger contra la enfermedad neumocóxica invasiva, tales como bacteriemia y meningitis. Bien, ahora bueno, hay datos contradictorios con respecto a, al igual que con la gripe, la adquisición de la enfermedad, obviamente. Lo que evita son formas graves. No, digamos, lo que se ve, la eficacia de la vacuna se ve en ese grupo, en ese pequeño grupo. No se ve en la adquisición de la enfermedad. Bien, yo me vacuno no para no adquirirla, sino para no hacer formas graves. Bien, con respecto a la conjugada 13 valente, bien, ya está, se podría decir en lo que es el Programa Nacional de Vacunación. Desde el año 2010 ya en Europa ya la empezaron se podría decir, a incluir. Primero era la PCV7, después fue la PCV10 y ahora es la PCV13. Bien, y en el ANMAT a partir del 2012 y ya la tenemos nosotros en el calendario de vacunación. Bien, la respuesta a los anticuerpos, ¿sí? Se estudió que son casi comparables y hasta superiores que en este caso que los anticuerpos que va a producir la PCV23, ¿bien? La Neumo 23. Bien. Hoy por hoy, bueno, es bastante antagónica se podría decir la indicación, pero lo que manda ACIP, que es el organismo de la CSE que organiza todo el tema de las vacunas, básicamente es que la 23 ¿sí? se dé, pero si se puede dar la 13 valente antes que la 23, entre un año ¿sí? y 6 a 8 semanas antes en pacientes inmunosuprimidos, se tiene que indicar. Bien, es decir, un año antes de la P23, ¿sí? Hoy lo que dice la CIP es esto, mañana no sé qué va a decir. Pero bueno, hoy lo que dice la CIP es eso. Un año antes en inmunocompetentes o 6 a 8 semanas antes en inmunosuprimidos de la P23. Bien, ahora, ¿qué nos encontramos nosotros? La 13 ya sabemos que la tenemos en calendario. Ahora, ¿qué pasa con los mayores de 65 años? ¿Cuál tiene indicada de las dos? La 23. Bien, entonces ahí tenemos otro problema. Bien, que no tenemos la 13 todavía, porque muchos pacientes ya se la dieron. Entonces, en ese caso, la CIB lo que recomienda es dársela de entre las 6 y 8 semanas después de la 23, ¿sí? Consecutiva. Es decir, se da la 23 y cuando pueda se da la 13. Para los que tienen indicación de la vacunación, que son mayores de 65 años, con morbilidad, esto es lo que fuimos nombrando. Tendrás que darle la 23, la de los 5 años de la 23 ya no va más, ¿sí? Y le das la 13, ni bien puedas, cuando termine 6 a 8 semanas después. Un año antes, si es que se va a vacunar a los 65. Exactamente. Es lo que dice hoy igual es controversial todo esto, no es controversial, sino que recién ahora no hay estudios randomizados que comparen dos grupos. Estos son recomendaciones de agosto del 2015, es decir, hay muy poquitito tiempo. Se recomienda porque el nivel de anticuerpos aumentaría con la PCV13. ¿Sí? La PCV13 como que estimularía la respuesta inmunológica y los otros como que mantendrían la respuesta inmunológica. ¿Sí? Una, recordemos que es una vacuna conjugada, ¿sí? Y la otra es justamente policapsular. Bien, entonces la conjugada tiene mayor respuesta inmunogénica, ¿sí? que la capsular. Básicamente es por eso. Bien. No, se recomienda que se las den siguiendo el esquema tradicional. 2, 4, 6 semanas y ya está. 2, 4, 6 meses y ya está. ¿Sí? Bueno, para cerrar entonces la charla, sí, ya son las 8. Sí, causa frecuente de morbilidad y mortalidad en pacientes adultos sujetos con comorbilidades. La neumonía se cría en la comunidad. La etiología más frecuente es de origen bacteriano, en este caso el Streptoneumoniae. Dentro de las imágenes, la herramienta diagnóstica complementaria es imprescindible, sabemos, la radiografía de tórax obviamente. Sí, el CUR 65 más oximetría sería el método ideal para estratificar pacientes y definir si es ambulatorio, internación y dónde lo vamos a internar. Estudios diagnósticos y tratamiento antimicrobiano empírico se basa en esta estratificación. Bien, y en la época que estamos actual, en este caso, como circulación viral, bien, agregar oseltamivir al tratamiento que ya hemos visto. Sí, así que bueno, eso ya es todo. Muchísimas gracias por la atención. Bueno.